El tema de hoy es cómo se contrista el Espíritu Santo. Gracias a Dios somos nosotros conferencistas, salimos a ministrar en diferentes iglesias y nos damos cuenta que inclusive hay iglesias que todavía no se habla del Espíritu Santo. Hay iglesias donde no se menciona el bautismo del Espíritu Santo. Hay iglesias donde no se menciona las evidencias que hay cuando uno recibe el don, el bautismo del Espíritu Santo, evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Y mucha gente, inclusive cristianos, por no conocer el origen o el significado del Espíritu Santo, ellos entran en contristarlos. Todavía hay hogares donde se pelean, donde insultan, donde hay malas palabras, y dicen ser cristianos, van a las iglesias, participan de Santa Cena, diezman, se reúnen en células, pero todavía contristan el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo de Dios? Es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo de Dios? Y vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo inicia diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados, como se sella una vaca, cuando alguien tiene un dueño de un campo, tiene ganados. Ustedes vieron ese hierro caliente, lo calientan, y después sellan con el nombre del dueño de esa granja, o con la inicial, una G, ¿verdad? O una P. Bueno, así dice Pablo que el día que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y esto es muy importante entender, porque después menciona, y entonces dice: no lo contristéis. Y esto a nosotros nos tiene tenemos que entenderlo y también saber cómo aplicarlo a nuestra vida. No contristéis. O sea, necesitamos iniciar esta enseñanza basado en lo que dice el apóstol Pablo, de que nosotros somos seres tripartitos. Si no entendemos, queridos hermanos y amigos, que somos seres tripartitos, como dice Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo, que somos seres tripartitos. Haga de cuenta que usted está partiendo una manzana en tres. Los tres pedazos de manzana tienen el mismo sabor, pero antes era una manzana entera, ahora está dividida o partida en tres pedazos. Acá dice la palabra de Dios que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento al aire se traduce al griego como neuma. Cuando usted escucha la palabra espíritu, en el griego es neuma, que se relaciona con aliento. Dios en el Edén sopló aliento de vida sobre Adán, el espíritu, que es respiración. El espíritu nos relaciona a nosotros con Dios. Somos seres espirituales, por eso tenemos que tener buena comunión con Dios, porque el espíritu nuestro, el del ser humano, nos relaciona con Dios. El alma, nos relaciona con el ser humano, porque el alma es el centro de nuestra mente, voluntad, intelecto. Y eso nos relaciona a nosotros con el ser humano, porque somos seres emocionales. Y el cuerpo, lo que usted ve, lo que usted siente, el cuerpo es la parte física, o sea, la caja donde se guarda el alma y el espíritu. Y Pablo menciona entonces que el Espíritu Santo no debe ser contristado.
el Espíritu Santo no debe ser contristado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora la pregunta que tenemos que nosotros hacernos: ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Dónde y cuándo se aloja en una persona? Porque no todos los seres humanos son tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero no todos los seres humanos tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces esto es muy importante saberlo. Dios creó al hombre con conciencia. El hombre sabe lo que es el bien y el mal, pero él no sabe lo que significa el Espíritu Santo hasta que no lo recibe. Y entonces, ¿dónde se aloja? Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Acá hay una primera parte: hay que creer, tener fe. Habiendo oído la palabra de Dios, creído, tener fe, y ahí dice: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad, aunque usted no encuentre la palabra Trinidad en la Biblia, está ahí. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos hizo tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Y ahora, cuando nosotros por fe aceptamos al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ahora, ¿dónde aparece el Espíritu Santo y quién lo envía? El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará, ahí viene la palabra, otro consolador. La palabra consolador, el paracleto en griego, para que esté con vosotros para siempre. Cuando uno acepta a Jesús como Salvador, viene el Espíritu Santo, mora en nosotros para siempre, dice ahí. Y es un espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ahí está, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. O sea que Jesús, cuando fue arrebatado al cielo, después de su resurrección, ocurrió lo que todos los verdaderos cristianos hoy tenemos: el Espíritu Santo, o sea, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu posee personalidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas en una. Por eso hay muchas religiones que no lo creen, porque piensan que Jesús fue un profeta, no el Hijo de Dios y no Dios mismo, y entonces no aceptan a Jesús como el Mesías. Solo una persona de la Trinidad puede ser contristada, de las tres es el Espíritu Santo. Del Espíritu que estamos hablando, una persona sola puede ser contristada: el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir contristar? Porque ahí cuando hablamos la palabra contristar, quiere decir entristecer, afligir, causar tristeza o dolor. Por lo tanto, cuando contristamos al Espíritu Santo, provocamos esas emociones en Él, en nosotros, porque está dentro de nosotros. Lo que está dentro de nosotros lo reflejamos fuera. Lo que está dentro de nosotros se refleja en nuestro exterior. Porque hay muchos que dicen: pastor, usted está joven, no se nota que tiene esa edad. Claro, no se nota, sí la tengo, pero gracias a Dios, cuando uno acepta a Jesús como Salvador, Él te rejuvenece. Y lo que está dentro sale afuera a relucir. Entonces, ¿cómo y por qué los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios, aceptaron el bautismo de arrepentimiento si el Espíritu Santo no estaba vigente? En aquel tiempo el Espíritu Santo no estaba vigente. Entonces, ¿cómo puede ser que los judíos, ellos aceptaron el bautismo de Juan? Porque Juan los bautizó en agua.
Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No estaba el Espíritu Santo, pero sí había conciencia de pecado. Entonces Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento para que la gente reconociera que era pecadora y necesitaba arrepentirse. Los judíos reconocían sus pecados basados en la ley de Moisés. Recuerde, porque eso es muy importante. Los judíos reconocían sus pecados basados en la ley de Moisés. En el Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, cuando Dios estableció los mandamientos de Dios en las tablas que se la dio a Moisés, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, viviendo el pueblo judío en la esclavitud, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Qué importante que es lo que estamos leyendo, porque los judíos reconocían sus pecados basado en la ley, no en la gracia. En la ley que Dios le dio a Moisés, y el pueblo judío reconocía que estaban errando en los pecados, cometían pecados. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y después dice algo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sigue diciendo en el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, sería el domingo para nosotros. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Originalmente el día de reposo era el sábado. Nosotros los cristianos lo celebramos el domingo. Por eso el domingo tendría que estar todo cerrado. Los que son cristianos no tendrían que abrir los negocios. Todos tendrían que ir a la iglesia a adorar a Dios. No tendrían que tener nadie trabajando para él si tienen alguna empresa o algo. Nada, ahí dice. Tremendo, ¿verdad? Y ahora vienen los versículos que nos hablan a nosotros. En obediencia tenemos que nosotros, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces el pueblo de Israel todavía sigue obedeciendo las leyes que Moisés estableció y puso en las tablas. Originalmente, cuando Dios se la dio en el monte Sinaí, esas leyes fueron escritas en una tabla, y el pueblo de Israel hoy en día sigue viviendo bajo la ley. Entonces, ¿cuándo apareció el Espíritu Santo? ¿Cuándo apareció en escena el Espíritu Santo? De acuerdo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículo 16, dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, como paloma, algo figurativo, y venía sobre él, o sea, sobre Jesús, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Mateo menciona también al Espíritu de Dios. En Lucas, no Mateo, dice la palabra de Dios, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, acá vemos, tú eres mi Hijo amado. Recuerden que en la Biblia hay 4 evangelios y tenemos los evangelios sinópticos, que son 3, y Juan es el que no es sinóptico. Así que es muy importante entender eso. Lucas menciona el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros. Los que no conocen a Jesús, el pueblo pagano, ¿puede contristar al Espíritu Santo? Porque si nos habla a nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que lo contristamos, los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, ¿pueden contristar al Espíritu Santo de Dios? Bueno, si lo ponemos de otra manera, la moneda tiene 2 caras. En una cara podemos decir que los cristianos tenemos el Espíritu Santo y lo contristamos. De la otra cara de la moneda podemos decir, los que no conocen a Jesús no tienen el Espíritu Santo, pero tienen conciencia. Que casi vendría a ser casi lo mismo cuando hablamos de contristar el Espíritu Santo de Dios. En Efesios 4:17, el apóstol Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, acá tenemos un pueblo pagano, paganismo, como le decíamos nosotros. Paganismo. Gentiles se refiere a la persona no judía o pagana o extranjero. Y el paganismo era una religión politeísta. Creían ellos en muchos dioses. Practicaban por los romanos, esa religión era practicada por los romanos antes del cristianismo. Entonces, ¿los paganos pueden contristar al Espíritu Santo? No, la conciencia sí le redarguye, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Recuerde, cuando usted está hablando, podríamos decir los padres que a veces le decimos a nuestros hijos, te portaste mal. Ni los padres somos cristianos, ni los hijos son cristianos. Y los hijos dicen, oh, empiezan a llorar. Sí, porque tienen conciencia. Cuando el papá o la mamá los reta, ellos saben que hicieron mal y entonces empiezan a llorar. Entonces, ¿podemos contristar el Espíritu Santo al airarnos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo al airarnos? Bueno, pero antes de ir al airarnos, acá dice la palabra de Dios, ¿podemos contristar el Espíritu Santo al robar? Antes de airarnos. Bueno, y dice acá, dice la palabra de Dios, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces vamos a explicar un poquitito esto, porque cuando una persona cristiana sigue robando, porque hay personas que a lo mejor dicen, yo, un caramelo en el supermercado, uy, algo que no pagué, bueno, no sé, podemos decir, no hablemos de los robos grandes que hay hoy en supermercados, sino lo que es robar. Lo que es robar, robarle al Internal Revenue Service, eso es robar. Bueno, uno contrista al Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo en una persona, acá lo dice en Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claro, robar es pecado. Y cuando uno peca, un cristiano contrista el Espíritu Santo de Dios. También podemos contristar al Espíritu Santo al maldecir.
¿Cuántos cristianos dicen malas palabras? ¿Cuántos llamados cristianos todavía hablan palabras groseras, inclusive maldicen al hablar y no se han quitado esas malas palabras? Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiere decir que cuando hablamos tenemos que hablar palabra de Dios, hablar como habló Jesús, para no contristar al Espíritu Santo, para no maldecir a nadie. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Acá lo explica bien, ¿verdad? A los oyentes. ¡Wow! Entonces, ¿podemos maldecir nosotros? Claro que podemos maldecir. O sea que ahí nos invita a reflexionar en las palabras que pronunciamos. El apóstol Pablo nos aconseja tener una conversación que edifique, que ayude, que sea de beneficio a los demás, que cuando uno hable, traiga gozo, placer, gracia. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. Todavía hay muchos llamados cristianos que viven en la carne, que cuando les pasa algo sale de la abundancia del corazón o de la boca esas malas palabras que insultan, que maldicen. O sea que es seguro suponer que las palabras corrompidas se refieren a aquellas que destruyen a las personas, las hieren, las lastiman. Entonces, ¿podemos contristar el Espíritu Santo al amargarnos? Bueno, yo estoy bien amargado con lo que cuesta la gasolina, hoy en día arriba de $5 el galón. ¿Cómo no voy a estar amargado? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Contristar al Espíritu Santo? Me acuerdo allá en Italia, porque nosotros nacimos en Italia, la pastora, mi esposa y yo, y allá en Italia había una persona que allá en Italia también aumenta la gasolina, se le llama benzina allá, y aumenta también, pero había un hombre, un vecino de mis suegros, que vivían en Italia, nosotros cuando fuimos a visitar, había un vecino, que él tenía un automóvil y siempre iba a cargar 10 euros. Allá en Europa son euros, no son dólares, son euros. Entonces él iba a cargar 10 euros. No, él decía, a mí no me importa que la gasolina suba, yo siempre cargo 10 euros. Y esa es una manera psicológica de calmar la amargura, de no amargarse, ¿verdad? Usted tome un billete de $50, o de 20 si quiere, y cargue siempre 20. No mire cuánto cuesta la gasolina, solamente ponga $20 y cargue y llene. Y después de 2 o 3 días tiene que ir de nuevo y otros $20. Bueno, allá en Italia, con 10 euros, este hombre pasaba 1 semana, 2 semanas sin cargar gasolina otra vez. Pero igual, es una manera psicológica para no amargarnos. Quítese de vosotros toda amargura. Es un buen ejemplo, Yo creo que yo también lo voy a practicar con un billete de 20. Lo que pasa es que uno tiene una Visa, un Credit Card hoy, y va y carga con Credit Card y no le da mucha importancia a tanto si la gasolina sube y carga. Pero uno se enoja cuando ve que los precios están subiendo, se amargan. Efesios 4:31 nos brinda ejemplos específicos de comunicación corrupta o nociva, amargura. Es decir, palabras cortantes, hirientes. Quítese de vosotros. No lastimes a nadie. A ti no te gusta, dice la Biblia que si a ti no te gusta que te hagan algo, no le hagas tampoco algo a nadie. Entonces tenemos que entender que eso es muy importante. No lastimes cuando hablas. No lastimes cuando hablas, especialmente a nuestras esposas, que son vaso más frágil, que se derriten enseguida cuando uno les dice algo, tanto sea algo cariñoso, o también si es algo brusco, malo, ahí ellas las tenemos de enemigas. Si las queremos tener de amigas, tenemos que hablarle con palabras dulces, ¿verdad? Entonces, amargura es palabras cortantes, hirientes, que no tenemos que pronunciar. Literalmente hace referencia a un sabor o aroma pungente y desagradable. Hay personas que hablan así, ¿verdad? Ahora, ¿podemos contristar el Espíritu Santo entonces al enojarnos? Ahí viene la palabra, ¿verdad?
¿Podemos contristar el Espíritu Santo al enojarnos? Ay, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Verdad? Sí, pastor, yo me enojo mucho con el perrito. No, mentira del diablo. Lo que menos una persona se puede enojar es que con su mascota. ¿Quién se va a enojar con la mascota? Ni la esposa ni el esposo se enojan con la mascota. Ahí la acarician, la hacen dormir en la cama, ¿verdad? La llevan a pasear, la ponen en el carrito en el supermercado cuando van de compra y hasta le compran un chocolatito para que la mascota se deleite comiendo mientras uno está gastando el tiempo, invirtiendo el tiempo en el supermercado. Nadie se enoja con la mascota, pero nos enojamos con la suegra. Uy, el único Pedro no se enojó con la suegra porque la sanó. Así que, bueno, ¿con quién nos enojamos? Con nuestra media medalla, con el cónyuge, claro, ¿cómo no? Quítese de vosotros todo enojo, ira. Cada vez que nosotros nos enojamos, contristamos el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo habla de ira. Ira apasionada, en el griego es thumos, quiere decir arrebatos repentinos de indignación. Ira a fuego lento, en el griego es orge, es decir, hostilidad calculada y duradera. Cuando una persona se enoja por más de un día, no des lugar al enemigo, dice la palabra, no pasa el sol sobre tu enojo. Ahí vemos que uno entra en esa palabra orge, hostilidad calculada y duradera. ¿Cuántos matrimonios pasan semanas y semanas durmiendo en diferentes camas? ¿Verdad? Algunos se van de la casa. La esposa se va de la mamá a dormir porque están enojados. Y cuando una persona está enojada, le da lugar a Satanás. ¿Verdad? En el lecho matrimonial, muchas personas, muchos matrimonios cuando se enojan, él duerme apuntando para el sur, ella para el norte, y en el medio duerme Satanás, riéndose, por supuesto, riéndose. Entonces, el apóstol Pablo habla de una ira, quizás venganza. Oh, me la hiciste, me las pagas. Podemos contristar el Espíritu Santo cuando gritamos. Yo no sé cómo corriges tú a tus hijos, pero la tendencia natural nuestra es corregirlo con gritos. El pueblo hispano está acostumbrado a gritar. Gritamos nosotros. Nosotros no corregimos, castigamos. Hasta los vecinos se enteran de cómo nosotros queremos corregir a nuestros hijos. Hay hogares cristianos que viven en gritería, gritan todo el tiempo, se insultan, hablan fuerte. Y acá dice, quite de vosotros toda gritería, porque el Espíritu Santo se contrista. Se contrista. Gritería, por ejemplo, la que se puede dar cuando hay una controversia o alegatos. Controversia, no, mira, llegaste tarde. ¿Y por qué llegaste tarde? Bueno, me demoré, había mucho tránsito en el freeway. Cualquier cosa puede traer discusión y uno puede gritar, no, es mentira lo que me estás diciendo, me estás mintiendo, y uno empieza a gritar entre cónyuges especialmente, pueden gritar, es tremendo eso, ¿verdad? Entonces, quítese de vosotros toda, dice acá, toda gritería, tremendo. Ahora, ¿podemos contristar al Espíritu Santo cuando obramos con malicia? Ahí está. Dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros toda malicia, maledicencia, quítese. Contristamos el Espíritu Santo cuando obramos con malicia. Recuerda que dentro de nuestro ser está la vieja criatura, el viejo hombre. El viejo hombre que cuando nosotros nos enojamos sale a relucir y entonces gritamos y empezamos a maldecir esa vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dice, quítese, sácala de tu vida, entiérrala, como sea, ¿verdad? Quítala, malicia, maledicencia, es decir, hablar falsedades, decir palabras hirientes contra la reputación o el carácter de otra persona, que lo lastimas, que lo hieres. Recuerda que todo ser humano es creación de Dios. No son hijos de Dios, pero son creación de Dios.
¿Podemos contristar al Espíritu Santo al no perdonar? Claro, claro que sí. ¿Qué dice Efesios 4:32? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que la falta de perdón es la primera razón por la cual los cristianos contristamos el Espíritu Santo. Y hoy vemos que hay muchos oprimidos. La falta de perdón nos encierra a nosotros en una cárcel. El perdón no es la ausencia del dolor, sino la presencia de la falta de misericordia. Cuando no hay perdón, no hay misericordia. Cuando hay perdón, la misericordia funciona. El perdón no es una elección emocional basada en sentimientos, es un acto de voluntad y de obediencia a la palabra. Perdonar a los que te hieren. Recuerda, ay no, pero pastor, mira, me lastimó, mira lo que me hizo, me engañó, mira, me habló mal, me gritó. No, eso no, a ti no te corresponde juzgar. A nosotros los cristianos nos corresponde perdonar, porque si no, contristamos el Espíritu Santo de Dios. O sea que el perdón no es una elección emocional basada en sentimientos, es un acto de voluntad y de obediencia a Dios. ¿Y por qué Dios se duele cuando contristamos el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios se duele? Se duele cuando ve que algunos de sus hijos, tan preciosos para Él, porque somos la niña de sus ojos, se encamina por una senda que se aleja de la vida eterna y del gozo eterno que Él desea compartir con ellos. Una persona que vive contristando al Espíritu Santo de Dios, inclusive hasta podríamos dudar de su fe. Si realmente esa persona ha hecho una fe genuina, podríamos dudar. Una persona que no aceptó a Jesús como su Salvador personal. Pero por eso, hoy tenemos que tener cuidado con quién nos rozamos, tenemos que tener cuidado la forma de hablar, tenemos que tener cuidado cómo nos comunicamos con otras personas y cómo accionamos. Recuerda que dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Tenemos que nosotros mostrar obras, claro que sí, pero tenemos que accionar con cautela, con precaución, con dominio propio, especialmente para nosotros mismos, no contristar al Espíritu Santo de Dios y menos herir a otras personas, si queremos alcanzarlas para el Señor Jesús. Bueno, antes de terminar, antes de ir otra vez al canto del hermano Urley, quiero rectificar lo que estamos haciendo hoy en día, presentarles a ustedes estos dos libros que tienen aquí, Para toda la vida y Libres de toda culpa. Son dos libros preciosos, dos libros, 200 páginas cada una, los libros. Y también tenemos estas dos series que son audio cassette, en audio. O sea, vienen con los libros y vienen en CD, 8 horas cada uno de estos en CD. Tú lo pones en una casetera para escuchar CD y aquí tienen los temas impresionantes. En el libro Para toda la vida y en este fonolibro con CD, con 8 CD, tenemos los temas Somos diferentes, los temperamentos lo indican, los celos como arma destructiva, cómo superar el egoísmo, el orgullo, una máscara que engaña, esposa o esclava. Volviendo a descubrir el placer sexual, la mujer necia no alegra el corazón de Dios y para toda la vida. Esto te va a ayudar en el tema que estamos nosotros hablando para evitar contristar al Espíritu Santo con tu cónyuge. Es muy importante esta serie y el libro que te lo estamos ofreciendo en especial. No estamos cobrándote nosotros la entrega, el delivery, pero sí hay una ofrenda que necesitamos que tú nos des para que podamos seguir adelante con el ministerio. Este otro que tenemos aquí, Libre de toda culpa, son también 8 audio cassette, 8 audio, CD, no cassette, audio CD, con los temas la administración del alma,
El alma aloja la amargura, enlace de alma entre padres e hijos, enlace de alma entre pastores y líderes, sanando las heridas del rechazo, sanando palabras de maldición, sanando las heridas de la culpa, sanando el abuso físico y sexual. Tremendo. El libro este de Libres de toda culpa te va a enseñar y te va a hacer entender que tú no eres el pecador o la pecadora que el mundo dice. El que te acusa es Satanás, no es Dios que te está acusando. Así que es muy importante que te lleves estas dos series con los libros completos, ¿verdad? Te puedes llevar los libros solos o te puedes llevar estos fonolibros, estos audio CD, que son 8 horas acá, 8 horas acá, tú los escuchas en tu casa y yo te aseguro que vas a entender mejor la palabra de Dios y vas a dejar de contristar el Espíritu Santo de Dios, porque cuando uno aprende, cuando uno se mete en el corazón de Dios, uno realmente ya deja el enojo, la ira, el orgullo, todas esas cosas la va dejando de lado. Si tú quieres ordenar esto, me puedes llamar al área 661-388-8301, 661-388-8301. También recuerda que nosotros los pastores Pablo y Elena Precioso somos consejeros, licenciados en consejería profesional. Si tú estás pasando un momento difícil en tu matrimonio y necesitas ayuda, terapia, llámame. Nosotros podemos ir hasta tu casa, juntarnos en un Starbucks, donde sea. Si hay problema, no des lugar al diablo, dice la palabra. Si quieres y necesitas ayuda profesional, consejería, llámame al 661-388-8301. Podemos hacer una cita y yo puedo llegar a tu casa, cerca de tu casa, y ahí poder tener la terapia 1, 2, 3, la que sea necesario. 661-388-8301. También, si tú quieres ingresar a la página, a nuestra página, majestad.org. Tienes que poner www.majestad, con J, majestad.org. Allí vas a ver tantas informaciones, tantas cosas materiales que nosotros tenemos para ofrecerles, y también tú puedes ver el ministerio, los años que estamos sirviendo. Hay tantas cosas que en la página web tú puedes instruirte. www.majestad.org.